Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 17 de abril del año 2023, en gracia de Dios con los 3 espacios en la previa y en la profundización relativos a la Fundación Amaya, en la meditación de la Palabra de Dios, con la Fundación ECA-RAM, Escuela de la Conciencia Ambiental Rubén Amaya Morales, en la concienciación ambiental, la conexión sideral y la coevolución celestial en orden natural, que es la transformación en Cristo resucitado, que en gracia de Dios ayer se conmemoró la divina misericordia, el amor y el perdón que siempre ha tenido el Padre Creador, Jesucristo su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Paráclito Santificador, la familia sagrada, en el alfa y el omega, el principio y el fin, en el origen y el nuevo origen, porque son ciclos, por los ciclos de los ciclos. Amén. Y en esa misma propuesta de transformación viene la santificación con el Espíritu Santo. Proceso de conversión íntimo, propio, singular, de miles de millones de seres en crecimiento, diríase matemáticamente exponencial, pero eso es infinitesimal, porque no hay medida para ello. Al grado mínimo del polvo cósmico, en esa kenosis inversa, entre más pequeñito, más sencillo, más humilde, más grande en el reino de los cielos. Porque es esa kenosis inversa. Cristo, que es todo el absoluto, que ha sido, que es y será esa familia sagrada, omnisciente, omnipresente, omnipotente, se hizo lo más bajo, lo más insignificante de lo humano, del estilo del mundo, de la forma de vida mundana, y soportar todos ultrajes, maltratos y sacrificio en cruz como un maldito, como una escoria, como el lumpen de una sociedad perversa, de una sociedad soberbia, de una sociedad paranoica, esquizofrénica, rebelde. En la Sagrada Escritura utilizan términos más amorosos, seres de dura cerviz, de corazón de piedra, seres rebeldes, pero que en última instancia es la desobediencia desde el principio a Adán y Eva en el origen, por poner un umbral cercano a la poca capacidad humana, a la baja competencia humana y a la mínima sensibilidad humana, porque no empieza desde el corazón, eso vino a enseñar Jesús, sino que empieza desde la pasión y cree que va a ir subiendo del cuarto chakra, como dicen ahí en herejías y en otras creencias y en otras cosmovisiones o cosmogonías o conexiones con transhumanidades, con otras realidades, con otras historicidades que no se cuentan, que no aparecen ahí. Irene Robledo Strauss habla de recuperando la memoria, investigación de la memoria, pero no solo lo que cabe en un biotraje, en un corpus o en los 7 chakras y en ese alineamiento de chakras o en la pineal, en la intuición o en ese cuerpo astral, ¿no? O ese ente astral, esa atmósfera o esa capa, le han hecho la analogía como la hoja de la cebolla, que va abriendo umbrales así en capas profundas, hacia arriba.
pero hay capas profundas hacia adentro, que esas ya son las que conversan es con el enemigo, el adversario, el opositor, el patán. Siembra hacia adentro. Imagínense, seres amados, un árbol que crezca hacia adentro, como se hacía en gracia a Dios la revelación a su servidor, amigo y hermano por estos días, ese espectro blanco arriba con un puntico negro, o un espectro negro abajo con un puntico blanco. Yin Yang, Feng Shui, el Tao, y ahí queda un Tao, en que entre ciernes por toda la rayita se articula, y eso muestra es que son tríadas que conversan. La unidad de contrarios es triangulación. Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito Salvador, y Espíritu Santo Santificador. Cristificación, cristonomía, cristianización de todo ser siendo. Entonces ya la unidad de la conjugación armónica es la unidad de tres vértices de una espiral. Bueno, de toda esa modelación, para no ir en detalles técnicos, ni científicos, ni educativos, no, es de conexión mística, espiritual, íntima. Es testimonio de su servidor, amigo y hermano, amorosamente. Ve situando tu propio testimonio, ser amado, y de tu próximo, Chema, para que vayan conectando todos esos miles de millones de pliegues, ahora sí, en alabanza de oración, veneración a Dios, conectar con la divinidad como ha de ser, contrario a esa desobediencia desde el principio. A ver si se puede empezar ese tejido de restauración del daño, del impacto ambiental, sideral y celestial a largo plazo, del haber entrado a esa muerte eterna, con la metáfora del árbol invertido, que es la kenosis invertida, si hubiéramos de forma divertida, en plenitud, felicidad, libertad y paz, haber continuado el proceso en el paraíso. Y no es que eso es lejano, que es utopía, que es abstracto, no, es real. Sigue ocurriendo porque es un eterno presente. Es como si estuvieran en este momento expulsando a Adán y Eva del paraíso, al Padre y a la Madre creadores de esta humanidad, co-creadores con el Padre Creador, santificadores con el Espíritu Santo Paráclito y co-transformadores con Jesús Salvador, el Mesías, que no habría de tener que enviarse, estaría ahí mismo en el paraíso si estas criaturas rebeldes, caprichosas, fastidiosas, seres amados, almitas, gotitas de divinidad, se hubieran dado, como decía una profesora de su servidor, amigo y hermano, Lourdes, hermana consagrada o laica comprometida en su momento, divinos zánganos en clase de biología, que era maravilloso porque era una manera de conectar haciendo una abstracción, una representación, una construcción conceptual, pero también en abstracto, estética, y de asociación de metafórica y estética, artística, para referenciar lo parecido al témpano del oído, al tímpano de hielo, pero también cada minúscula parte. En su momento no se conocía como tal, las teorías por lo menos para esos niveles de formación en los primeros años que llamaban la educación básica secundaria, bachillerato. Se acumulaba hasta quinto de primaria y después empezaba de uno hasta sexto, que es la secundaria. Ahora se suma todo, 5 y 6, 11. Y entre más años pasen ahí en ese proyecto educativo institucional de lo formal, de lo oficial, pues para el denominado sistema mejor. Los mantiene ahí entretenidos, distraídos, enteleridos. En paz descanse una hermana de allí mismo, de Carolina del Príncipe. Un término muy rural, muy parroquial, pues respetuosamente lo religioso, sino que así se dice, muy
muy provincial, para hablar que está así, adormecido, enceguecido, perdido en la oscuridad, porque esas criaturitas van llegando al colegio cada vez más jovencitos, más pequeñitos, más niños, 5, 4 añitos, ya empiezan en un preescolar para que los padres supuestamente se liberen, los padres, el parental, el padre y la madre, y se vayan a trabajar a producirle al sistema dinero y empiecen a renunciar a la familia, a romper los hitos, a romper los lazos familiares, a romper la circulación espiritual, intelectual y emocional tan necesaria, tan natural, tan vinculante de todo ser como fue creado, para dar gloria a Dios, para aportar a la creación y para conectar el carisma, como se decía en Gracia a Dios ahorita por su servidor, amigo y hermano con la Fundación ECARRAM. Esta es Cambio Gnosis. Ya aquí estamos en Cartama, ya cerca del mediodía, la sexta, antes de ir a hacer la siesta después del almuerzo, que es en el calendario del pueblo de Israel, judío, hebreo. Empieza a las 6 de la mañana, entonces la sexta es a las 12, aquí en el Greenwich Meridian Time, meridiano de Greenwich, del Ecuador, de la zona de los Andes, del Amazonas, que nos conecta con este trabajo que se viene haciendo con la comunidad Napo en Ecuador, de Ibarra y otras de allí, con la Academia de Historia de Ecuador, y que se viene tejiendo aquí pues con la Academia de Historia de Jericó del suroeste y también en el oriente antioqueño, una Academia de Historia que se va conectando también con la Red de Investigación Acción de las Américas, con la Escuela Latinoamericana de Investigación Acción en Orlando Falls, Borda, con Víctor Negrete para el lado de Montería, y por el lado de Saúl Uribe, antropólogo de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador y de la Academia de Historia de Ecuador, que coordina el capítulo de historia ancestral del capítulo Andes amazónico, no masónico, sino amazónico, del Amazonas, Brasil, Ecuador, como se dice, Colombia, y en este caso estas tres, Ecuador, Colombia y Venezuela en su momento, la Nueva Granada, que quería el comandante Chávez, en paz descanse, el expreso bolivariano. También en su comedia lo decía, en paz descanse, Jaime Garzón, político, pero abogado, y caricaturista, y humorista, y sentido crítico muy acelerado. Le costó la vida por hablar de lo político a quienes están vinculados con otras fuerzas que llaman democráticas, pero que son contrarias a ese orden, porque la democracia habría de verse como un orden natural, como la impronta de la creación, como la trama de vida desde el Creador, y más en un país declarado del Sagrado Corazón de Jesús, por ley, por constitución, por normas, pero se ha ido obviando cada vez más la moral, la han sacado de las escrituras, de las cartas magnas, de las leyes y los decretos, y entran son las supuestas éticas, que es una sola ética fiscal, una ética técnico-política y una ética formal, una entre miles de millones de etos, y que más que etos, oikos, el habitar, ser interior, el habitar, ser exterior y el habitar contornos, y Emmanuel, Dios en nosotros, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Habría de ser cada criatura humana, cada persona humana, cada gotita de divinidad conectando oikos
ethos y esas poéticas, que es la forma de habitar, de generar hábitos de vida y unos hábitats, pero vinculantes con la ley natural, la impronta natural, la moral natural, en todo ser siendo. La verdad revelada, Jesucristo, hace 2023 años, Evangelio, y testigos del Evangelio, tercero, quienes en gracia de Dios tuvieron la oportunidad de estar allí, apóstoles, santos y mártires, quienes venían por revelación, ángeles, arcángeles, serafines, y los que vienen ascendiendo como almas ya santificadas, purificadas, perfeccionadas, para poder entrar a ver cara a cara, enrostrarse con el Padre Creador, con el Jesús Salvador y el Espíritu Santo Santificador, con la familia sagrada, cuales amigos tuvo Abraham, Moisés, Elías, que fue llevado en un carro de fuego directamente al cielo. No se conoce rastro de restos humanos, de muerte orgánica, descomposición, tampoco de Enoc. Fue llevado por el Padre Creador de una vez, como se llevaron la Santísima Virgen María, asunta a los cielos, siendo criatura, siendo hechura de mano, de la obra de mano de Dios, en barro, como es nuestra revelación en Adán y Eva. Primero Adán, que insufló el Padre Creador en un vestigio de polvo, con un vestigio de agua y el fuego. Ahí están los elementales y empieza la criatura, semilla, y viene enseguida la mujer creada de la costilla, cerca al corazón. Nada que ver con esas conductas machistas y de violencia de género y todas las cosas, eso es tergiversación. Esto es un libro de autor sagrado, con todo su estilo, con todas sus formas, pero en la prefiguración que se hace es la misma. Lo que pasa es que es limitada el conocimiento, las competencias, la capacidad humana para poder hablar de ello. Es que se avanza a seres amados no por logros, ni por méritos, ni por títulos, no, es la gracia que concede el Padre Creador a quien quiere, cuando quiere y como quiere, y si no quiere, no. Y si cae, vuelve y dará la oportunidad que se levante al que menos parezca. Al más PHO, pobreza, humildad, obediencia. No confundas la O con la D. PhD, Philosophical Doctor. Decía Bernardo Zapata, economista agrícola. Coaching en neurolingüística, en neuroaprendizaje, en sistemas neuronales. Coaching ontológico. PhD, pobres hombres diferentes. Nada despectivo, nada figurativo y nada burlesco, no. Es una manera de decir que eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Dicho de otra manera, juego de egos, el ego de este, el ego del otro, el ego y hasta el ego. Eso hace la universidad. ¿Y a quién le servirá más eso? Al enemigo, al adversario, al opositor, al patán, formando egos, egolatrías, egocentrismos, egocidades, que rompe todas las tramas vitales, ambientales, siderales y sobre todo celestiales. Todo camino recto, justo y santo, vida eterna. Todo proceso de santificación. Todo, que eso es único de cada ser siendo. Gotita de divinidad. Inalienable, imprescriptible, indelegable de ese ser. Solo Dios. Lo decía Pedro justo de arriba ayer de nuevo.
Eso no se puede estorbar. También lo decía Fray Nelson Medina, es la historia que viene escribiendo el Padre Creador con cada criatura. Y eso es asunto íntimo entre él y la criatura, ese es en libertad. Ese es en gracia de Dios, esa es la gracia. Ese espacio de Fray Nelson, día a día la lección divina, meditación de la palabra. Él es de la orden de los dominicos, adscrito Santa Catalina de Siena, y vamos a ver si en gracia de Dios conversa para con Laura Montoya Upegui, que viene de esa misma escuela, de esa misma orden, de esa misma congregación, desde Santo Domingo Guzmán. Y ahí San Juan de Ávila, entre otros, que es de España, claro, Occidente, claro, que es posterior a Cristo, claro, pero seres avanzados en la santificación, gloria a Dios, que les ha concedido esa gracia del Espíritu Santo de tener revelaciones, manifestaciones y expresiones de amor, de misericordia y de perdón constantes, pero por su trabajo, ahí sí no los méritos, sino la consagración, meditación, oración y ayuno. Ayuno, acción. El ayuno en la acción. No es dejarse morir, lacerarse y maltratarse, no, decía Benito Abad. Ora et labora. Orar y actuar. Y también está, por abstracción en gracia del Espíritu Santo, investigación, acción, visión. Orar, actuar, visionar. Porque esa es la plenificación, la plenitud que da Cristo a la ley mosaica, que es en felicidad, en libertad y en paz, para hacer la plenificación que corrige en la impronta divina. Bendito sea Dios. La planificación como plan, que es llamado plan de desarrollo sostenible, que en última instancia es la planeación estratégica, marco lógico de proyectos, objetivo, método y resultados, perverso. Eso le sirve más al patán. Seres amados, no. Plan divino. Planes de vida de los miles de millones de seres, todos, conectados para ahora sí, lo van a llamar plan de desarrollo, pero es que no es el desarrollo al estilo humano, en la lógica humana y en el cálculo humano, no. Es en la impronta de la creación. Que le toca ir a tomar muestras al arca de Noé, vaya, será amado, vaya y traiga un cuervo o una paloma, como se ha hecho la abstracción en nuestro Espíritu Santo Paráclito, que muestra de la paz, que es la paz no de lo humano, no, la paz interior del alma, que esa es la simbología allí, la representación, la abstracción de la paz que hace el Creador con la creación, porque Él hace con su obra lo que quiere, cuando quiere y para lo que quiere. ¿Que la está destruyendo? No, Él no destruye su obra. El caso es lo que podría llamarse en lo humano, no usar malas palabras allí, que eso es pecado. Eso no se puede. Eso lo hace por amor, porque ha sido amor, es amor y será amor siempre. Y es su obra. Y Él no destruye, Él construye. El fuego es transformador, es vida eterna, bien decir, bienaventuranza. Lo decía ayer, muy hermoso, pero justo berrío. En los 7 aspectos relacionados con la divina misericordia. Uno de ellos es que la perfección de Dios en la criatura es tal que todo lo que haga bien la criatura es porque ya Dios está ahí presente en la gracia suya. Amén, así decía. Porque si va en lo contrario, que llaman malo, eso es el enemigo, el adversario, el opositor. Y aún ahí, en cruz, Cristo perdonó los pecados, las culpas y el dolo que causa eso, el dolor. Somos amorosamente morbosos, pervertidos, desordenados espiritual, mental y emocionalmente, amorosamente.
se insiste, porque es por amor que se dice, servidor, amigo y hermano, porque ahí caemos todos. Lo decía precisamente 61 años, quererle imponer el ritmo, el biorritmo, que es el cárdelis, el ritmo circadiano propio, ese biopsicosociorritmo que viene a ser en lo biológico, lo psicológico y lo sociológico, que es más que espiritual, porque es un ritual. No se puede presumir de ser muy espirituales, no, se está avanzando por ritos, por rezos, por repeticiones. Vamos muy atrás. Decía San Pablo a los hermanos todavía, da la lechita, lactantes, la sopita, la compota, porque es que no se compota uno como debiera ser, a la altura de los años. Salmo 89, concédeme, Señor, calcular los años para poder tener un corazón sensato, conectar sensatez, sensibilidad y testa, según el griego. Corazón, razón, y ahora sí la pasión. Nos quedamos en la pasión. Es bueno decirlo desde los chakras, porque es el cuarto, el plexo solar, las emociones, pero desordenadas. En la Madre Tierra, hermanos originarios hablan precisamente de hacerle cosquillitas a la Madre Tierra, pero ese es hermoso, porque en ese ritual entra la música, la danza, el arte, y eso genera motivación, genera expectación, capacidad de asombro, y eso involucra, eso es sensitivo, eso es sensual, y esa es la forma como la misericordia obra, también decía Pedro Justo Berrío, por persuasión, no por imposición. Entonces, esa forma de creencia, de religiosidad basada en el miedo, en el tormento, en el castigo punitivo, no, eso es dogmático, pero no de la religión, de lo político. Normas de no, no, no. Esa empieza un niño, el noísmo, un niño en la escuela, ser o alma, una niña, pues, alma. No tiene nada que ver con el sexo, ni lo sexuado, ni lo que llamen ahí en ese tema de perverso de lo pueril. No, es alma que se transgrede porque nace en gracia de Dios, en pureza, en castidad, en inocencia, pero empieza en el hogar, el noísmo, con los parents, con los padres, multigenérico, y empiezan a querer que esa criatura haga lo que él no ha hecho, él o ella, lo que él o ella ha hecho para que lo repita, o que él o ella corrige y lo supere, pero un poquito, porque siempre tiene que ser obedeciendo. Y primero se habla mucho acá en religión, castigando, pegándoles, maltratándolos. Ya gracias a Dios eso se ha acabado, aunque todavía, pero si no hay maltrato físico, hay maltrato psicológico y peor aún, maltrato espiritual, el chantaje. Si no, vea. Si sí, vea. Y si no, no, vea. Esas son las normas. Eso es lo que corrige Jesús en la ley mosaica. Da plenitud a esos 613 preceptos, legalistas, funcionalistas, estructuralistas. Y también hay fariseos buenos, ahí está Nicodemos, en la palabra de Dios hoy, el habitante de la noche. Había un programa de Todelar, de una emisora acá en Colombia, por la noche, y su servidor, amigo y hermano, hay veces se trasnochaba trabajando con su tío en paz descanse, su taller, y a veces se escuchaba y se llegaban historias nocturnas, acompañando a celadores, a vigilantes, a personas que trabajaban de noche, no tanto por allá en orgías y en piñatas y en fiestas, no, laborando. Ahora, gracias a Dios, es acompañando al sol de justicia. No duerme ni reposa el guardián de Israel, dijo Jesé.
el último miembro de la familia de David. David, hijo de Jesé, el octavo. De los 7 mayores, no. Dios quería era al menorcito, al más pequeñito, al PHO, pobre, humilde, obediente, cuidador de ovejas. Maravilloso. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Dejamos por aquí ahora, en la hora de siesta. Dios mediante, mañana seguimos. Un abrazo, hasta pronto.